Vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 22. Quiero que pongan también el verso, el capítulo, gloria a Dios, capítulo y verso. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Escucha muy bien. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Vamos a dar gracias a Dios por lo que acabamos de leer, que me ayuda a dar gracias. Bendito sea el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿cómo tú como cristiano puedes destruir una entidad demoníaca? Escucha muy bien, entidad demoníaca. Primero, las entidades vienen de los planos bajos, en pocas palabras, del bajo astral, que el Señor reprenda. Y lo que vienen a manifestar estos demonios son cosas negativas que vienen a entrar a la vida de las personas. ¿Para qué? Para destruirla. Pero hay muchos cristianos que no entienden esta parte, y por eso muchas veces tú lo ves con batallas espirituales que son interminables, porque estas entidades demoníacas han tomado su vida y la han tratado de destruir. ¿Por qué son entidades? Porque vienen a manifestar cosas negativas. En pocas palabras, vienen a manifestar los deseos más oscuros y más inmundos que se pueda imaginar. ¿Por qué? Porque son de un bajo astral, son de muy baja categoría. En pocas palabras, estos demonios, cuando entran a la vida de las personas, estas entidades empiezan a tener diferentes tipos de manifestación en la persona, y muchas veces vienen a golpear la vida espiritual de las personas que están siendo atacados por el momento. Hay muchos cristianos que están siendo atacados por entidades demoníacas, porque las entidades trabajan bajo el poder y el dominio de principados, y muchas veces se entran a sus hogares, muchas veces son los que llegan a su casa y son los que le hacen grandes batallas espirituales para que usted no pueda arrebatar el reino de los cielos, para que usted no se mantenga en el evangelio como tiene que mantenerse. Pero qué bueno que Dios te da la estrategia a ti para que tú puedas entender la parte y la autoridad que tú tienes sobre estas entidades demoníacas. Muchas veces hay personas que las manifestaciones que han tenido, las influencias que han tenido, son posesiones demoníacas. Por ejemplo, empiezan a enfermarse, empiezan a perder peso, empiezan, por ejemplo, a ser poseídos por demonios que le ministran a la cabeza que hagan ciertas cosas. Esto es porque una de estas entidades del bajo astral está intentando entrar a tu vida. Cuando hablamos de estas entidades, podemos notar que ellas se mueven en el área, por ejemplo, de las drogas, del alcohol, de los cigarrillos, en el área de los vicios. Se mueven en la parte sexual. Estas entidades se mueven en esta parte y siempre van a intentar hacerte guerra espiritual a ti. También van a atacarte muchas veces por el área de la salud, por el área de la economía. Van a intentar hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque son demonios que tienen muy mala voluntad hacia los humanos. ¿Por qué? Porque tú tienes una luz y estás sirviendo a Dios con fervor, y quieren apagar la luz que tú tienes, y ellos van a apagar la luz que tú tienes, dando a manifestar esas influencias cuando ellos están llegando a la vida o a la casa de una persona. Por eso muchas veces las personas que están siendo atacadas por entidades demoníacas, vamos a decir cristianos, muchas veces dejan de hacer las cosas de Dios, muchas veces empiezan a decaer espiritualmente. ¿Por qué? Porque en este momento están siendo atacados por estas entidades, empiezan a tener deseos sexuales, deseos carnales, deseos feos, que el Señor reprenda. ¿Por qué? Porque hay un ataque espiritual. Muchas veces estas entidades demoníacas son invocadas por el que está gobernando en el territorio, o son invocados también, que el Señor reprenda, por alguien que te ha hecho mal, por alguien que te quiere hacer maldad a ti y no soporta la luz que tú tienes. Entonces, cuando tú te ves enfrentando estas entidades de esta manera, es recomendable que tú empieces a ponerte en pie de guerra. Que tú empieces, gloria a Dios,
a entrar en una guerra espiritual, empieces a leer la palabra y no hagas lo que ellos te están diciendo, no hagas las influencias que ellos te están poniendo. Una persona con influencias de entidades de bajo astral o entidades demoníacas muchas veces va a rechazar las cosas de Dios, muchas veces se va a meter en el área del error, en la parte del evangelio. ¿Para qué? Para atacar a las personas. Pero qué bueno que Cristo te da a ti la autoridad, qué bueno que Cristo abre tus puertas, bendito sea el nombre de Jesús, para que tú puedas pelear con esto que está haciendo guerra. Esto no es algo normal. Esto no es algo normal. ¿Por qué? Porque las entidades no trabajan solas. Las entidades no trabajan solas, ellas trabajan acompañadas. Cuando son entidades, están preparadas especiales para hacer maldad. Una maldad que usted no se imagina. Es para dejarte totalmente destruido. Es para hacer que tu vida se convierta en un infierno verdaderamente. Entonces, si es así, si tú estás siendo atacada por estos tipos de entidad demoníaco, ¿qué tú tienes que hacer? Primero, utiliza la autoridad que Cristo te da. Siempre esto lo voy a hablar, porque Cristo a nosotros nos ha dado poder. Segundo, no podemos tenerle miedo a esto. No podemos tenerle miedo y no podemos caminar en el diseño que ellos están haciendo de nosotros. Estas entidades demoníacas siempre intentan hacer un diseño demoníaco en tu vida. Cosas que tú nunca las harías, cosas que tú no las vas a hacer, cosas que no pasaron por tu cabeza nunca. Entonces aquí tú te das cuenta que hay una operación de entidades demoníacas. Como podemos ver aquí en el libro de Mateo capítulo 12, verso 22, se habla de un endemoniado que era ciego y mudo. En pocas palabras, no hablaba. Entonces, como podemos notar, este demonio que estaba poseyendo este cuerpo era una entidad de bajo astral. Una entidad que viene a quitarle las capacidades físicas a la persona que está poseyendo. Pero dice la palabra del Señor que Jesús le habló. Jesús le habló, echó fuera este demonio y este demonio se fue. Inmediatamente el mudo que no hablaba empezó a hablar. El ciego que no veía empezó a ¿qué? Empezó a ver. Entonces podemos notar que muchos cristianos en ocasiones suelen ser atacados, suelen pelear con entidades demoníacas. Tenía mucho sin verme. Síganme en TikTok, Ángel Adonai. Adiós. Adiós, Adonai. Entonces hay muchos cristianos que en este momento empiezan a ver también estos demonios en sus revelaciones. Empiezan, por ejemplo, a tirarse al suelo y empiezan a manifestarse estos demonios de bajos astrales, estos demonios que tienen, que son, vamos a decir, entidades. Cuando hablamos de entidad, podemos decir que son organizaciones, vamos a decir empresas a nivel humano. Pero cuando hablamos de entidad demoníaca, es porque estas criaturas o estos seres trabajan en conjunto. Oh, ¿hiciste mi truco? ¿Puedo coger el truco? Es porque estas... Sígame, adiós, subo videos. Cuando pueda subo. No sé si le gustarían los videos, pero subo. Si le gusta, denle like a mi video, que no tengo seguidores. Entonces, muchas personas son fuertemente atacados por esto. Entonces no saben cómo enfrentar esto, no saben cómo ver. De repente empiezan a cambiar espiritualmente. De repente tú ves que la persona empieza a decaer. Entonces cuando notamos esto es porque está siendo atacado por una entidad demoníaca. Estos demonios muchas veces suelen manifestarse. Por ejemplo, hay personas que lo han visto en el mundo espiritual grande y alto. Por ejemplo, lo han visto que se le suben, por ejemplo, en la cama, que empiezan a caminar en su casa, y tú ves que los hogares o la persona que está siendo atacada por esta entidad demoníaca empiezan de repente a no orar ni ayunar, empiezan a enfermar, empiezan a perder cosas, se le empiezan a cerrar puertas, ya no tienen trabajo, empiezan a ser atacados por esto. Muchas veces estas entidades tienen la fuerza incluso de mover cosas en sus hogares, de hacer que tu hogar se vea oscuro, de hacer que tú de repente no tengas fuerza de nada. Ataca con depresión, ataca con espíritu de amargura, ataca con tristeza, ataca de esta manera. O sea, son demonios que están en los bajos astrales. Tú empiezas, por ejemplo, a ver cosas espirituales, cosas oscuras, cosas inmundas. Esto es muy diferente a lo que es la hechicería.
Esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando a ti te están trabajando un altar, Dios te muestra que te están trabajando un altar. Pero cuando es una entidad demoníaca que se mueve a tu hogar, que se mueve a hacerle guerra a tu casa o a la vida espiritual de un cristiano, esto va a empezar a manifestarse en el lugar, literalmente, casi, vamos a decir literalmente. Pero todo es en base al mundo espiritual. Tú vas a empezar a ver sombras, vas a empezar a ver animales, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. Miren, yo he tenido experiencia, muchas experiencias con entidades demoníacas que vienen de los bajos astrales, que quieren muchas veces hacer guerra. ¿Por qué? Porque estas entidades detectan algo especial de ti, una luz que está en ti, entonces son enviados a que hacerte guerra espiritual. Posiblemente tú digas, pero todos los videos de los demonios son los mismos. No, lo que pasa es que las entidades trabajan ya con energía negativa, con cosas sucias que el Señor reprenda. No es igual, vamos a decir, estas entidades que vienen del bajo astral a hacerle guerra espiritual a una persona. Muchas veces hay personas que incluso han hecho pacto con estas entidades demoníacas. Muchas veces tú ves que estas entidades demoníacas son adoradas aquí en la tierra. Por ejemplo, muchas veces esos santos que tú ves que le prenden velas, que le hacen esto, tú ves también esas culebras que se mueven, que poseen los cuerpos. Estas son entidades de bajo astrales que le están haciendo guerra a la persona, que hacen guerra también. Tú ves que también hay personas que hacen pacto con esto por algo, pacto por dinero, pacto para poder recibir algún beneficio. Y muchas veces estos demonios, estas entidades, trabajan de manera sucia. Nunca te va a dar por completo lo que tú le estás pidiendo. Nunca tampoco van a hacer las cosas que las personas que hicieron pacto con esto le están diciendo que hagan. Entonces, cuando un cristiano se ve atacado ante estas entidades, porque a veces son enviadas, la persona lo que tiene que tener es una resistencia espiritual. Una resistencia, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Él va a huir, se va a ir. Muchas veces a ti quizás te van a decir emocionista, o muchas veces las personas no van a creer que tú estás siendo atacado por entidades demoníacas. De repente tú empiezas a caer en cama, de repente viene una enfermedad. Estas son las manifestaciones de estas entidades. Son entidades demoníacas que el Señor reprende en el nombre de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver que Jesús se enfrentó a muchas entidades dentro de los cuerpos. Dentro de los cuerpos que empiezan a hacer cosas que no es normal ni es común tampoco. Entonces podemos notar esto. Y nosotros tenemos que entrar a la guerra espiritual, tenemos que empezar a pelear esta batalla espiritual que está haciendo guerra con cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo tuve una revelación donde había un perro que traspasaba un portal que se abría, y este perro era de otro mundo y llegaba, y yo le decía, no, usted se va. ¿Qué significa este sueño? Dios me está mostrando que una entidad demoníaca de otro mundo, de, vamos a decir, de otra dimensión, traspasó un portal y entró. Y yo, la gloria y la honra sea del Señor, Dios me ha ayudado a mí. ¿Para qué? Para poder detectar esta cosa. Lo que hice, no, usted se va de nuevo para su lado. Usted no va a entrar aquí, o sea, en pocas palabras, cerrarle. Porque en ocasiones, posiblemente tú lo ves indefenso, como de que en forma de perro, en forma de un gato, en forma de ciertos animales, o tú lo ves incluso que traspasan un portal en forma de una persona, puede ser en forma de una sombra. Pero todas estas entidades demoníacas se mueven desde otra dimensión, encontraron una puerta y quieren traspasar. ¿Para qué? Para hacerle guerra espiritual al cristiano. Pero tú como cristiano y como hijo de Dios tienes que empezar a defenderte espiritualmente. ¿Cómo? Detectando que algo no está bien, que algo entró a hacerte batalla y a hacerte guerra espiritual, y empezar a cerrar todas estas puertas a estas entidades demoníacas que posiblemente fueron enviados de los bajos astrales. ¿Para qué? Para operar en tu territorio, para operar en tu vida espiritual. Entonces, si tú te vas enfrentando con esto, las primeras señales de que tú vas a ganar esta guerra espiritual, de que estas entidades demoníacas no van a hacer nada, es la manera de que tú empieces a enfrentar estas entidades en el mundo espiritual. ¿Cómo? No recibiéndola. Tú no lo vas a recibir. Por ejemplo, también tuve otro sueño que quería un espíritu del otro lado de la puerta, estaba haciendo fuerza para entrar y yo no lo dejaba entrar. Y recuerdo que en una misma administración, la gloria y la honra sea del Señor, el Señor me habló a mí y me dijo que el hombre se puede ir, pero que Dios nunca abandona a sus hijos. En pocas palabras, los demonios son mentirosos.
mentirosos, vienen a hablarte con mentira, vienen a atacar tu vida, pero Dios siempre estará contigo. El Señor nunca va a abandonar a sus hijos. Aquellos que creen en su nombre, Jesucristo nunca lo va a abandonar. Por eso, las herramientas suficientes Cristo te va a dar a ti para tu pelear con estas cosas que están intentando atacar tu casa, con estos demonios que se te plantan, por ejemplo, en la cabeza, que se te plantan en los pies, que el Señor reprende. Estas son manifestaciones de entidades demoníacas. Por ejemplo, que empiezan a hacer ciertas guerras espirituales, empiezan a cerrarte puertas y tú empiezas a perder esperanza. Y tú empiezas, por ejemplo, a perder ese ánimo, a perder ese fervor de parte de Dios. Entonces aquí podemos notar que tú estás siendo atacado porque antes las señales te las dan en las revelaciones, te la dan en los sueños. Tú estás peleando en tu sueño, tienes una guerra espiritual con una entidad, y cuando viene a manifestarse al mundo físico, tú sabes que tú peleaste. Depende de la capacidad espiritual que tú hayas tenido o del discernimiento espiritual, porque muchas veces te van a querer engañar. Entonces en el mundo físico esto no te va a poder tocar, y las influencias de estos demonios te van a llegar tampoco. ¿Por qué? Porque Dios a ti te ha dado la autoridad, Dios a ti te ha dado la capacidad, bendito sea el nombre de Jesús, de poder enfrentar estas entidades demoníacas. ¿Con qué? Con ayuno, con oración, con discernimiento de parte de Dios y con el poder que te da Dios. Muchas veces te vas a sentir agotado porque lo primero que ellos van a hacer es, bendito sea el nombre de Jesús, es quitarte la fuerza física y las fuerzas espirituales. Entonces cuando tú te ves así, que te quieran quitar la fuerza, tú te vas a un pequeño ayuno al paso como tú puedas, porque te quitan incluso la capacidad de tu ayunar. Entonces luego empiezan a ministrar a tu mente cosas negativas, cosas feas, como que tú hagas, que pase esto, que pase lo otro. Empiezan a declararte cosas negativas, empiezan a profetizarte muerte, que el Señor lo reprenda. Empiezan a decirte cosas que no vienen al caso y que no van con tu diseño, ni van contigo. Empiezan a decirte, tú no vas a lograr nada, tú no te vas a mover. ¿Por qué? Porque son cosas, son entidades que vienen de allá mismo, de los bajos astrales, y se alimentan también, que le he dado otros videos donde he dicho que estas entidades pueden alimentarse también de cosas negativas que el hombre emane. Entonces nosotros tenemos como cristianos de pedir cobertura de parte de Dios, de empezar a pelear con todas estas cosas que están atacando nuestra vida espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí voy a dejar este tema. Gloria a Jesús, espero que les sea de bendición. Siempre, como le digo, no me voy más allá, vamos a decir, de lo que el Señor me da. Gloria a Jesús, es para que ustedes aprendan a hacer guerra espiritual y a conocer lo que son entidades demoníacas. Ustedes pueden buscarlo en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 22, donde habla de un endemoniado. En pocas palabras, cuando las entidades suben a hacerte guerra espiritual, suben es a poseer tu cuerpo. Suben a tomar influencia sobre tu cuerpo, porque esto es lo que ellos vienen a hacer. Estas entidades no vienen nada más y nada menos que a tomar posesión de ti, a tomar posesión de tu vida y hacer que tú hagas cosas que tú en tu humanidad nunca harías. Entonces aquí nos muestra la manifestación. Incluso te atacan en la parte física, te debilitan, te deshabilitan físicamente. ¿Para qué? Para entonces tomar posesión de ti espiritualmente. Así que si tú estás teniendo todo tipo de ataque, te invito a que siempre te mantengas en oración y en ayuno, y siempre cierre la puerta a estos demonios que quieren traspasar de su mundo a este. Porque como le conté en el sueño anteriormente que yo había tenido, porque hay sueños que son normales, pero hay sueños que son advertencias de cosas que están tratando de entrar, pero que tú tienes que pelear con ellas. Quizás vinieron de otro mundo y están tratando de entrar a esta dimensión o plano, como usted quiera llamarle, y cuando entran aquí a este lugar, entonces llegaron específicamente para tu vida. Llegaron para tu vida, ¿para qué? Para hacer ciertas operaciones. Pero hay personas que son especiales, que tienen ese don de discernimiento y suelen ser guerreros y suelen pelear con aquellas cosas que vienen de otras dimensiones, hacerte guerra espiritual a ti. Así que este video te va a ayudar a ti a cómo vencer y a cómo detectar estas entidades demoníacas que te hacen guerra, y cómo tú como cristiano puedes vencer. Primero, como cristianos nosotros estamos listos y preparados para negarnos a toda cosa que sea negativa, a todo lo negativo que el enemigo quiera ministrarte a ti en tu cabeza. Tienes que negarte rotundamente, tienes que decir que no, porque esta es la puerta que ellos utilizan para poder entrar,
para poder depositarse en tu cuerpo y empezar a manifestar estas cosas negativas que vienen de los bajos astrales. Que el Señor reprenda, que vienen de los planos más bajos, de las dimensiones más inmundas que ustedes se pueden imaginar. Y van a empezar a ministrar cosas a la cabeza de la persona. Y esto no sería algo ejemplar ni bueno para ti. Tú que eres cristiano, tienes que pelear siempre. Pensar en todas las cosas buenas y poner en práctica las cosas buenas que Dios pone en tu mente. Y desechar las cosas malas que el enemigo ha venido a poner en ti. Así que este video espero que te haya sido de bendición. Puedes dejarme tu comentario, aleluya. Puedes empezar entonces, si tú estás siendo atacado, si tuviste algún sueño, si hay alguna influencia demoníaca, si hay alguna influencia demoníaca que te ha hecho guerra, pues entonces te invito a que te metas en guerra espiritual. Si algo no te está atacando, pues por el momento usted no está siendo atacado. Usted se mantiene en ayuno y oración por su vida espiritual. Pero ya cuando hay entidades que se quieren manifestar, entidades demoníacas que quieren tocar tu familia, tu casa, tienes que empezar a prepararte y pelear con ellas. Porque el Señor va a empezar a darte la victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, mis amados hermanos, le invito siempre a que estén atentos y despiertos en el mundo espiritual. ¿Para qué? Para que puedan vencer todas aquellas cosas que le hacen daño. Recuerden, no hay ningún otro camino que te haga vencer las entidades, los demonios, ni tampoco a los principados. No hay otro camino más que el camino del poder que Dios te da a ti, la palabra, el ayuno, la oración, la integridad con Dios, la obediencia y poder ser guerrero en el mundo espiritual. También retenerse de todas las cosas que el enemigo te ha estado ministrando. ¿Para qué? Para que Dios pueda darte la victoria. Deseo con todo el corazón que Dios te levante y que Dios te ayude, gloria a Dios, y que tú siempre puedas pelear con estas cosas. Ya cuando tú venciste estas entidades demoníacas, se va a ver evidentemente que tu casa va a empezar a cambiar. Se van a ver diferentes tipos de cambios. Tú espiritualmente vas a empezar a ayunar, a orar, vas a empezar a fluir en el ministerio y vas a empezar a hacer cosas que antes no hacías. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que te está reteniendo, no hay nada que te está cohibiendo. ¿Por qué? Porque ya tú